Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Y para quien no nos conozca aún, en Supersensible, en cada programa entrevisto a un profesional especializado en un tema interesante para las PAS. Bueno, quien no me conozca aún, mi nombre es Patricia Fernández, soy coach y experta en alta sensibilidad. Bueno, ni que decir tiene que soy PAS y además soy mamá de dos peques altamente sensibles. Así que experiencia tengo pues, para parar un barco. Además, soy cofundadora de Crisálidas, un espacio destinado a transformar personas a través del acompañamiento personalizado. Trabajamos con productos terapéuticos derivados del cáñamo. Bueno, recordaros que estamos en Sevilla, en la calle Trajano 52, muy cerquita de la Alameda. Estáis todos invitadísimos e invitadísimas a pasar por allí cuando queráis. Bueno, y ahora vamos con nuestra invitada de hoy, que a mí ya me tenéis muy vista. Yo la conocí gracias a Alta Sensibilidad. Es una persona de estas cosas que te trae, ¿no? Que te trae cuando te metes en un tema, ¿no? Que a veces te regala personas maravillosas. ¿Sabéis cuando conectas rápidamente y de forma fluida con alguien? Pues esto me ha pasado con ella. Así que estoy encantada y muy agradecida de tenerla hoy aquí en este programa. Es un placer tenerte. Ella es Beatriz Gómez, coach transpersonal. Tiene su foco puesto en el desarrollo personal, la espiritualidad y la ciencia. Bea, bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí y dedicarnos tu tiempo. Para mí es un verdadero placer. Buenas, Patri, encantada de estar aquí. Y bueno, como buena paz, ya me estabas diciendo palabras tan bonitas que ya me estaba emocionando. Me encanta porque es verdad, te lo digo de corazón, ¿eh? Es muy fácil conectar contigo, es muy fácil conversar y es un placer. Me siento súper cómoda, ¿no? Entonces, bueno, sí que siento que es un regalo de estos que te hace la vida, que vas encontrando a personas maravillosas. Bueno, ya viene a hablar de un temazo que además a las dos nos apasiona, ciencia y alta sensibilidad. Las dos tenemos orígenes, ¿no? Estamos ahora haciendo cosas, pero tenemos orígenes en la ciencia. Yo estudio ciencias ambientales y bueno, mira dónde estoy ahora. Y bueno, y ella creo que es mejor que os cuente personalmente, bueno, quién es y a qué se dedica. Así que vea, cuando puedas, por favor, cuéntanos un poco para que te conozcamos quién eres y a qué te dedicas. Muchas gracias, guapa. Pues bueno, yo estudié la licenciatura en química, he tenido siempre una pasión por la ciencia inmensa y cuando estudié química tuve la suerte que en quinto de carrera me dio por coger la optativa de física cuántica. Y bueno, eso para mí fue un cambio radical, me abrió muchísimo la mente. Acabé haciendo un proyecto también en en química cuántica en este caso, porque lo aplicábamos a la química. Acabé haciendo también una beca de colaboración en el departamento y al final, bueno, pues soy química especializada en cuántica, que sé que es un poco raro, pero esto, porque os lo cuento, porque la cuántica me abrió la mente y traspasé la línea a la espiritualidad. Al final, cuando empiezas a estudiar, te das cuenta, ¿no? De cosas como que todo es energía, que todo está conectado con todo, y eso me abrió de una manera como, no sé, como que la ciencia a veces parecía que me estaba limitando, cerrando, y cuando empecé a estudiar desde ahí me di cuenta que ciencia y espiritualidad estaban unidas, que se abría, ¿no? La ciencia me abría a un nuevo campo. Y la verdad es que para mí pues fue maravilloso. A día de hoy soy coach transpersonal, me dedico sobre todo a divulgar también sobre esta parte de ciencia y espiritualidad de la unión, ¿no? Que no Sí, son... tiene un programa maravilloso, por cierto, en la radio. A ver, si tengo un programa de radio también aquí en Relax FM que se llama Empieza a Vivir, que es también mis redes, también se llaman así, es mi marca personal. Y, y bueno, toda la parte del desarrollo personal, ¿no? Tan necesaria en los PAS, que al final muchas veces acabamos también en este mundo porque, pues desde un lugar de necesidad, ¿no? Porque primero lo tenemos que aplicar en nosotros mismos. Ujú. Bueno, me encanta ese trinomio, la verdad que me siento, cuando te escucho, ¿no? Como súper reflejada también por esa unión entre desarrollo personal, ciencia y espiritualidad, ¿no? Porque es cierto bueno, que muchas veces parece que está todo como, digamos, confrontado y yo soy de la misma opinión que tú, ¿no? Que para mí todo suma, todo abre y todo amplía. Entonces, bueno, que haya personas como tú, ¿no? Que os dediquéis a divulgar sobre cómo se unen estos diferentes mundos, a mí me parece maravilloso. Y siendo paz, como tú dices, todavía más, ¿no? Porque normalmente nos suelen interesar todos estos temas. Muchas veces parece como que las paz no somos de ciencia, ¿no? Pero en realidad los grandes inventores, los grandes creativos, la gente que se sale un poco del tiesto, muchas veces son personas altamente sensibles, ¿no? Por esta forma que tenemos tan particular, ¿no? De procesar la información y de conectar cosas diferentes, ¿no? Para crear algo nuevo, ¿no?
estos dones que tenemos muchos PAS y que ayudan, ¿no? Y que la parte científica de investigación también está ahí, ¿no? Que es importante también que se mencione. Bueno, Bea, yo sé que tú hace relativamente poco, entre comillas, que supiste o te identificaste como PAS. Me gustaría saber qué es para ti una persona altamente sensible y cómo ha impactado, ¿no? Saberlo en tu vida. Pues mira, te cuento, yo he pasado con el ser paz, he pasado un proceso un poco extraño porque la primera vez que escuché este concepto, hará como unos 10 años, y en ese momento sí me identifiqué como paz porque lo leí por encima, ¿no? Entonces fue como, ah, pues mira, sí, yo creo que soy esto, ¿no? Encaja muy bien. El tema es que cuando empecé como a profundizar más en el concepto, claro, cuando te lo explican, que ahora comentaremos un poco, los 4 pilares, te dan ejemplos, a lo mejor ves que no te identificas exactamente con todo. Ujú, ¿Qué pasa? Que yo desde mi mente, que a veces parece que soy un poco blanco-negro, es como, ay, pues como no me identifico con todo, no debo de ser paz. Yo pensaba ujú, que sí, pero parece que no. Entonces, bueno, ya a raíz de conocerte a ti, tuve una conversación contigo que me ayudaste muchísimo y entonces ahí me di cuenta que sí, que a lo mejor no te estás identificando, sí con los 4 pilares, pero a lo mejor yo oía, tienen que molestarte los ruidos, tienen que molestarte los olores. Yo, por ejemplo, de joven he estado en discotecas, entonces, ¿qué pasa? ujú, Pensaba, pues entonces no puedo ser paz. O yo, por claro. ejemplo, ahora no tolero la cafeína, pero es verdad que en el pasado he podido tomarme algunas Mm, veces café. Entonces yo mm, decía, si tomo un café es que no soy paz. No, no es tan blanco o negro, ¿no? Entonces ujú. yo de repente dejé de identificarme como paz, a raíz de tener contacto contigo, volví a identificarme como paz de una manera mucho más real y mucho más Sí, profunda, porque también, bueno, voy a los círculos de alta sensibilidad que tiene Patrick con nuestra compi Sara y son maravillosos y ahí también he aprendido muchísimo y gracias a eso he visto lo que es ser paz de verdad y por supuesto soy una paz como una casa. totalmente, no lo dudes. Y Es bueno, ¿qué ha implicado esto para mí, no? Pues los que nos estáis escuchando, que probablemente también os identificáis con el rasgo, pues muchas veces en la infancia sobre todo, ¿no? Tienes una sensación de debilidad, de fragilidad, de sentirte diferente, porque los otros pueden y yo no. ujú, Me ha implicado muchas veces sentirme la rara. Es más, hay uno de mis ujú. tíos que siempre me dice, como tú eres especial, y no me Sí, lo dice en el sentido positivo de la palabra. sí, entiendo. Entonces, bueno, tiene unas implicaciones negativas que seguro que todos hemos vivido, pero también cuando aprendes a llevarlo, cuando aprendes a Mm, gestionarlo, ¿no? Y cuando aprendes a sacar lo bueno, que absolutamente todo en la vida tiene cosas buenas, cuando aprendes a sacar lo positivo de este rasgo, creo que es maravilloso, que se convierte en un don, no tampoco desde un lugar de sentirnos superiores a nadie ni nada, totalmente el simplemente rasgo es neutro, eso ¿cierto? es, destacar las características positivas, ¿no? que tiene este rasgo y Ujú. utilizarlas tanto para nuestro bien como para el bien de los demás y de aportar al mundo. Qué bonito. Desde luego que ahí estamos las dos, ¿no? Cumpliendo con ese estereotipo, pero que a veces es real, ¿no? De esa, muchas veces esa empatía que tenemos, ¿no? Esa conciencia nos lleva a querer contribuir, ¿no? Y a querer compartir, a querer, pues, sacar nuestros dones y nuestros talentos, ¿no? Para hacer este mundo un poquito más humano y más sensible. Y ahí estamos las dos un poco con eso. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que no te veías reconocida en un principio, porque a mí me pasa un poco parecido, no te vayas a creer. Yo cuando me llegó también tuve mis dudas. Yo soy una paz extrovertida, que somos una minoría dentro de la minoría, y es cierto que muchas veces identificarnos no es fácil, ¿no? Y yo siempre digo que tantos paz como personas en el mundo y que como te vayas, o sea, tenemos cosas en común, pero también tenemos muchísimas diferencias. Entonces, si te vas a lo común, muchas veces no encajas en todo. Yo, por ejemplo, tengo dos peques sensibles y son el día y la noche, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, bueno. Importante también esto que dices, ¿no? Y el hacer poderte acercar a grupos de paz o a personas que conozcan el rasgo en profundidad siempre ayuda a poder, pues eso, verlo desde esa perspectiva más amplia, ¿no? Y así poder trabajar en ayudarte a gestionarlo. Bueno, hemos escogido, o tú has escogido el tema de la ciencia. Cuando hablé contigo para entrevistarte había como varias opciones y que me gustaría saber por qué crees que es importante, ¿no? Que se hable de ciencia y alta sensibilidad. Pues mira, a mí la ciencia me parece la base de todo. Es verdad que yo tengo un enfoque de la ciencia muy amplio, ¿no? Porque al final, al estudiar cuántica y abrir la mente, pues bueno, amplié, ¿no? Mi rasgo de ciencia. Hay cosas que a veces la gente dice, no, es que eso no existe porque no es científico. Y a veces es desconocimiento, ¿no? O sea, Ujú, a veces es falta de ciencia. Y cuando amplías más este campo de la ciencia, te das cuenta de que hay muchas cosas que son más probables de lo que parecen. Entonces, sí. bueno, desde esta visión que tengo yo de la ciencia tan amplia, que engloba tantas cosas,
creo que es la base de todo y que al final no podemos estar desarrollando unas teorías ni estar desarrollando unos consejos, unos tips para ayudarnos a gestionar el rasgo si no sabemos lo que hay detrás. Obviamente no es imprescindible, tú puedes estudiar cómo ayudarte a ti misma o ayudar a otros siendo PAN sin saber la parte de ciencia, pero sí tiene que estar, ¿no? Alguien se ha tenido Ujú. que dedicar a ver que eso está ahí y que tú por lo menos cuando lo hagas, aunque no te adentres en el tema, sepas que está ahí y sepas que alguien lo ha demostrado y sepas que de lo que estamos hablando tiene un fondo científico detrás, tiene unos estudios y tienen datos y números detrás que lo soportan y que esto no hemos cogido aquí, Patri y yo, bueno, ni Elaine Aron y se lo han inventado de la nada. Sí. Sí, a mí me parece también muy importante. Yo siempre que hago un taller o una formación, incluso cuando es algo práctico para obtener recursos, siempre lo menciono porque parece que ahora la sensibilidad, ¿no? Está de moda, ¿no? Ahí todo el mundo habla de esto. Bueno, hay gente, pues como todo, uno lo hace como puede, pero bueno, gente con más base, con menos base. Pero sí que es verdad que se está distorsionando y pervirtiendo un poco también a veces la alta sensibilidad, ¿no? Y hay muchas corrientes, gente que justifica que viene de una cosa, gente que justifica que viene de otra. No voy a entrar ahí, cada uno que opine lo que quiera, pero sí que es cierto que cuando tú te empiezas a investigar un poco, ¿no? Y entiendes un poco la base científica, ¿no? Que hay mucha gente, ha habido y sigue habiendo gente investigando sobre esto, pues bueno, pues te das cuenta de que no es una moda, de que no es simplemente como tú dices, ¿no? Cuatro locos aquí llorando por las esquinas o sintiéndolo todo intensamente, ¿no? Sino que es mucho más que eso. Y que bueno, y que está bien saberlo porque da como cierta seriedad, ¿no? Y cierta, para mí, cierta base a lo que es la alta sensibilidad. Y hablando de ciencia, yo me he preguntado muchas veces, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué preguntas se hizo la ciencia para dedicarse a estudiar esto, ¿no? Porque, bueno, habiendo tantas cosas que estudiar, no hay que investigar, es como, ¿por qué hubo alguien que de repente dijo, uy, voy a estudiar esto de la alta sensibilidad? Pues yo creo que porque se vio que era necesario, porque al final, porque hay individuos en un mismo entorno que reaccionan de forma diferente. O sea, cuando tú empiezas a observar esto, sí o sí es necesario que digas, voy a ver qué está pasando. Vamos a revisar internamente qué pasa con estos individuos, qué áreas del cerebro se activan, ¿habrá algo genético? ¿Qué está pasando aquí? Ujú. Yo creo que realmente era una necesidad desde la Sí. ciencia. Total. Me viene a la mente un estudio que se hizo con primates como en los años 60, ¿no? Que se cogía y se separaba a los bebés, bueno, a los bebés o a los niños, a los monitos chiquititos de sus mamás, ¿no? Entonces se observaba que había algunos que lo llevaban peor que otros, ¿no? Era como, ostras, hay unos monitos, ¿no? Que cuando se separan de sus madres, pues son capaces de llevarlo mejor, ¿no? Y hay otros que se hunden, que se vienen abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué a unos reaccionan de forma diferente a otras, ¿no? ¿Qué está pasando para que haya ciertos Eso es. individuos que lo gestionan de forma diferente? ¿No? Un poco va por ahí, entiendo la Por ahí, cuestión. totalmente. Claro que al final con un mismo entorno, con un mismo contexto, hay una diferente reacción. Entonces tiene que haber algo de alguna manera, o bien innato, o bien generado durante los primeros años de la infancia, o en el caso de animales, incluso primeros días, primeros meses, Ujú. generen cambios, ¿no? En este ser para que reaccione de forma diferente. Porque como has dicho, esto no pasa solo en los humanos, ¿no? Es que estamos viendo que también se dan animales. Sí, totalmente. Es algo, claro, viene de la observación, ¿no? Al final, tú observas comportamientos diferentes y buscas el origen un poco de Eso qué, es. qué ocurre detrás de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que esto funcione de esta forma, ¿no? ¿Qué hay detrás de este comportamiento, de esta forma diferente, ¿no? De reaccionar al entorno, de vivir la experiencia, ¿no? Por tanto, que te afecte de una forma u otra. Volviendo al origen un poco también de la alta sensibilidad. Me gustaría que nos hablase, Bea, de cómo se descubrió la alta sensibilidad. Pues mira, aunque ya habían teorías antes de esto, el concepto como tal de persona altamente sensible surge en los años 90, que seguro que todos los que nos estén escuchando han oído hablar de la famosa Elaine Aron, bueno, y su Por marido, que también supuesto. fue una Arthur. importante. Y esto empezó desde su propia vida, ¿no? Porque ella no sabía bien qué le pasaba a ella misma, si al final era una persona introvertida o qué era lo que estaba pasando. Habían ya algunos conceptos que ya se habían escuchado por aquella época, como por ejemplo de Carl Gustav Jung, que ya hablaba de Ujú, que algunas personas se caracterizaban por tener una sensibilidad innata. Bueno, pues ya había algo ahí, había gente que había hablado de otros conceptos similares como la reacción diferente ante las cosas,
y ya parecía que algo había, ¿no? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué algunas personas captan más información del entorno o reaccionan más o parece que reaccionan de una manera más sensible? Existían también teorías de la inhibición de la conducta, donde se Ujú, algunas personas eran como más impulsivas, otras tenían que pensar más sus mm, respuestas, ¿no? Pensaban más antes de reaccionar. mm. Y al final Eh, la eh, alta sensibilidad se dice que tiene un poquito de todo, ¿no? Elaine mm. Aron fue la que acuñó el concepto, pero cogiendo un poquito todo lo que había detrás ya. Esos antecedentes, vea que menciona, al final, claro, en realidad, o sea, hablan de cosas que parecen distintas, pero en realidad todo está Es lo como vinculado, mismo. todo es lo Sí. mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Son estudios diferentes hechos por personas distintas en momentos diferentes, pero que todas se refieren a lo mismo, ¿no? Inhibición de conducta, umbral de estímulo, filtrar más cosas de las que llegan, ¿no? Esto todo es un poco, eso estaba antes de que Eileen, digamos, empezase Eso. a ver qué pasaba, ¿no? Ley lo que hizo fue coger todo eso, generar más estudios y ya Ujú. estableció los famosos 4 pilares de la alta sensibilidad, que bueno, seguro que tú les has contado en otros programas que hay un test también de Ley Naron. Creo que ahora hay un test más Michael Plus, es el que Sí, de tiene Michael más, Plus, ¿no? sí. Sí, sí. Pero vamos, Elaine tiene el suyo basado en los 4 pilares, que por supuesto también hay mucha parte científica detrás de estos pilares. Ujú. Ella realmente, yo recuerdo la historia, ¿no? Que ella era psicóloga, ¿no? Estudiaba psicología y tenía también sus propios problemas, ¿no? Es como que ella veía que ella se tomaba muy mal las cosas, muy a pecho, ¿no? Que todo le afectaba mucho. Y entonces pues, ella iba al psicólogo y su psicólogo le mencionaba que ella es que era muy introvertida, ¿no? Y entonces ella esto como que no le cuadraba del todo. Y decidió en su universidad, donde estaba ya estudiando, hacer un test. Elaboró un test y o sea, puso un cartel, si mal no recuerdo, de buscaba personas sensibles física y emocionalmente, ¿no? Y entonces ella empezó a entrevistarlos, a entrevistarlos, a entrevistarlos y se dio cuenta, o sea, vio, digamos, identificó un perfil de personalidad, elaboró un test y se dio cuenta de que era algo diferente a la introversión. Y entonces ya dije, aquí está, aquí esto no es lo mismo, aquí pasa algo, ¿no? Y a raíz de ahí ya se juntó con Arthur, que además Arthur casualmente es investigador, un investigador con mucha más experiencia, y entre ellos juntos elaboraron la teoría, que realmente ella, el nombre que le, bueno, el nombre científico para que lo sepáis, aunque digamos el término que ella popularizó fue el de persona altamente sensible. El nombre científico es sensibilidad de procesamiento sensorial, SPS, ¿no? Le llaman en inglés. Lo digo por si alguno queréis bichear o lo que sea para que sepáis que también se menciona así. Ellos establecieron, como tú bien dices, el test, que ahora hay uno nuevo, y también definieron los 4 pilares del rasgo, ¿no? Aparte de esto, no sé si existe ciencia que demuestre, porque esos 4 pilares, bueno, si los podemos mencionar, los puedes mencionar si quieres, conforme vamos hablando, para no saturar mucho. ¿Hay ciencia que demuestre esos 4 pilares, que ellos, ese constructo, porque al final es un constructo de la psicología, ¿no? Es como un rasgo del comportamiento que tiene como 4 características, ¿no? Que se tienen que dar para que se considere a la persona altamente sensible. Se ha demostrado que esto realmente es así. Sí, efectivamente hay ciencia detrás de los 4 pilares. Es verdad que hay algunos que están más demostrados que otros. Ahora, si quieres, vamos viendo matices, pero están todos basados en estudios. No, no es simplemente que Lane decidiera poner estos 4 pilares porque sí, sino que había estudios detrás que los respaldaban. Si quieres que vayamos contándolos un poquito Sí, por sí, encima. por favor. Me gustaría que los hablásemos porque creo que hay una parte, ¿no? de cuando se habla de la alta sensibilidad que, bueno, todo se cuestiona, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso que el propio test el test que hicieron Elaine Aron, que es del 97, ella, digamos, acuñó el término en el 97, ha sido estudiado después por muchos investigadores, ¿no? En la ciencia, pues, se coge y se estudia lo mismo y se respalda, ¿no? Y en diferentes etapas del desarrollo del test se vio este constructo que te digo, ¿no? Al principio no se tenía muy claro porque unos decían, uy, mira, este test lo que mide es la sensibilidad a la belleza y otros, esto es lo que mide es la introversión. Y al final se llegó es en 2012 cuando ellos, Elaine y Arthur, definen específicamente los 4 pilares, ¿no? Y a partir de ahí, claro, lo que queda es como, venga, pues ahora demuéstrame que esto realmente es como tú estás diciendo que es, ¿no? Y tú no te lo estás inventando. Entonces, bueno, si te parece, podemos empezar por el primero de ellos, ¿no? El procesamiento profundo de la información. Si conoces algún tipo de estudio o algo que demuestre, ¿no? O se conoce algo que se demuestre que realmente sí que procesamos más profundamente la información. Esto se refiere, para resumirlo muy rapidito, a que captamos más información y la procesamos más profundamente, ¿vale? Como que hay una mayor
si una persona, digamos, no PAS capta 1, pues nosotros captamos 5 veces más, ¿no? Llegan más estímulos internos, externos, y esto todo se analiza más, digamos, se procesa más, ¿no? Es como si tuviéramos un gran PC, ¿no? Capaz de procesar todos los datos y tuviéramos más datos que otras personas. Pues te cuento el estudio Sí, que sí, hay por favor. para este pilar. Mira, aquí se hizo un estudio en el que se puso a gente que era PAS y a gente que era no PAS. Ujú, Entonces, tenían que tomar decisiones a problemas teniendo en cuenta implicaciones éticas, es decir, que a lo mejor alguien podía salir afectado, alguien iba a sufrir, ¿no? Toda esta parte. Entonces, tanto los PAS como los no PAS pusieron sus soluciones y luego se vio qué soluciones se les preguntó, ahora, ¿qué soluciones pondrías si lo vieras de manera práctica, sin pensar en ujú, las implicaciones éticas? Da igual a quién afectes, que es lo más práctico, ¿no? Que es lo mejor. ujú, ujú. Entonces volvieron a Lo más responder. rápido, ¿no? Lo más, Pues, hacerlo ya, volvieron sin a pensar. responder, tanto los PAS como los no PAS. Pues ¿en cuál lo hicieron muchísimo mejor los Lo tengo PAS? clarísimo. Pues en el que había que mirar las implicaciones éticas, porque al final, para el PAS, eso es lo normal, eso es lo que hace habitualmente, ¿no? Y entonces, la otra forma en la que había que hacerlo de una manera más rápida, más práctica, sin pensar tanto en cómo iba a afectar, eso hasta les costó, porque era como, ay, no soy capaz, ¿no? Y bueno, nosotras a veces que hemos comentado estos temas nos cuesta también cuando tenemos que tomar una decisión, no, yo necesito mirar cómo va a estar todo el mundo, cómo va a afectar a todo el mundo, si alguien pueda salir herido de esto. Y, Sí. y aquí se vio, ¿no? Que al final algo tenía el PAS diferente que hacía que cuando había temas de implicaciones éticas lo hiciera muchísimo mejor, se le diera mucho más fácil y que Mm. incluso a la otra le costara más hacerla. Mm. Claro, o sea, esto a nivel de experiencia, ¿no? Digamos, tengo claro, mi experiencia es desde luego que normalmente medimos mucho las implicaciones, ¿sabes? De lo que hacemos. Tenemos muy en cuenta todo lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, quién puede afectar, quién no puede afectar, y sufrimos muchas veces, lo digo así, o sea, sentimos tanto las implicaciones que muchas veces pues tenemos esas dificultades, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? O en accionar cosas, ¿no? Que nos paralizan porque somos muy conscientes, ¿no? De cómo puede afectar nuestros actos y por tanto nos gusta comportarnos, o intentamos muchos de nosotros comportarnos de forma, por eso también el concepto de la ética, ¿no? De la moralidad, ¿no? Y de esa forma de ver a veces el mundo. Bueno, no siempre podemos hacerlo, pero es verdad que en general, ¿no? Solemos ser personas como con mucho sentido de la justicia, implicadas en muchos aspectos, ¿no? Y viene también de esa parte que tú dices, ¿no? De, de tener en cuenta las implicaciones de nuestros actos, ¿no? Y de cómo vamos actuando. Pues me parece muy interesante. La verdad es que es muy esclarecedor, ¿no? Sobre la sobreestimulación, que bueno, por resumir un poco, es pues que cuando llega tanta información, ¿no? Y no somos capaces de procesar tanto que nos llega, pues es como una esponjita, ¿no? Que se llena, se llena, se llena, y llega un momento que chorrea, ¿no? O sea, no puedo absorber más información y entonces pues acabo explotando, ¿no? Me pierdo los papeles, hay gente que, bueno, cada uno lo vive de una forma diferente, ¿no? Hay gente que, pues que se bloquea, ¿no? Es como que es una sensación de pérdida de control y nosotros por ser paz, nuestra esponja, digamos que se llena antes. Entonces, ¿existe algún tipo de estudio que demuestre esta sobreestimulación en los PAS? Pues mira, te cuento uno, también por supuesto gente PAS, gente no PAS, y aquí lo que se les sometió es una prueba de agudeza visual. Ajá. La gente tenía que buscar diferencias, ¿no? Como fijarse en los detalles entre las imágenes y se vio que los PAS no solo es que lo hacían muchísimo mejor que el resto, que se fijaban más en los detalles, sino que también estaban más estresados. Esto se vio pues midiendo el pulso, el nivel de cortisol, etcétera. Y se vio que al final el sistema nervioso estaba mucho más tenso, había como un mayor riesgo de llegar a la zona de estrés o de pánico. Ujú, Entonces, claro, aquí se pudo ver que al final estas personas, por algún motivo, no tenían una mayor sobreestimulación. ujú, Aquí ya eso que hablábamos antes, no nos vamos a meter nosotras tanto en el origen de por qué ocurre esto. Hay teorías que indican que a lo mejor esto pueda venir de trauma en la infancia, no hace falta que sea un trauma gordo, a veces traumas con T pequeña, ¿no? Que se llaman, también pueden generar esto, o bien que pueda ser de una manera innata. Hay estudios también un poco detrás de esto, pero como parece que no acaba de estar demostrado del todo, no sabemos qué es lo que pasa aquí. Pero bueno, tiene sentido en el caso de que tuviera un origen en la infancia que al final el niño, de alguna manera, el bebé incluso, tienda a fijarse más en las cosas para estar atento a los cambios en el entorno
y a poder reaccionar, ¿no? Desde un lugar de estrategia de supervivencia. Ujú, También, como hablábamos antes, ¿no? En la parte del procesamiento más profundo, tiene sentido también, ¿no? Que a lo mejor un niño que haya vivido algún tipo de infancia un poco más disfuncional quiera procesar más la información, no analizarla más para obtener una respuesta. mm. Respecto Igualmente, a... Sí, perdón, no, no, que respecto a... aquí hay un estudio también, aprovechando Sí, que he sacado este tema, que se hizo, ¿no? Con gemelos idénticos, yo creo que tú lo conoces mejor que yo este, sí. y al final se vio que había un componente genético, creo recordar, Patrick, que era 53% era la influencia del entorno, pero había un 47% de parte innata, de parte genética, que los niños nacían ya así. O sea que bueno, aquí no se sabe exactamente cuál es el origen de esto, pero desde luego hay estudios detrás que lo solapan y sea cual sea el origen, esto está ocurriendo así. Tenemos una Ujú. mayor sobreestimulación a los estímulos y nadie nos puede quitar eso. Sí, totalmente. Esta es la parte que se entiende a veces como negativa, ¿no? Que bueno, al final es una consecuencia que hay que, bueno, que aprender a gestionar, ¿no? Este estudio que tú mencionas, que es muy interesante, es de 2020, es de Enal Asari, perdonadme si pronuncio mal el nombre. Es una investigadora de la Universidad de Queen Mary de Londres y ella hizo un estudio con gemelos idénticos y no idénticos. Fueron una muestra de 2.500 gemelos, 1.000 idénticos y 1.800 no idénticos. Entonces ella lo que se dedicó fue o sea, ella estudiaba qué parte, digamos, era genética y qué parte era ambiental. Y se dio cuenta, bueno, estudió pues la interacción entre los genes y el ambiente, ¿no? Cómo influía esta interacción en la resiliencia y en la psicopatología, ¿no? Y lo que ella observó es bueno, que la sensibilidad tiene un factor genético importante, que no es el único factor que influye en la sensibilidad resultante, pero que sí, que parece ser que con un mismo entorno los gemelos idénticos mantenían la sensibilidad en mayor medida que los no idénticos, con lo cual ella dedujo o se deduce que sí que hay algún tipo de componente genético. Evidentemente, ese componente genético va a estar muy influenciado por el entorno, porque de hecho el rasgo se basa en ello. Y claro que sí, los traumas, pues probablemente tú al ser más sensible, igual que estás más sensible a todo lo que llega, pues a los eventos, las circunstancias o las situaciones traumáticas, pues es más fácil que un PAS, esto es mi opinión, ¿no? Es más fácil que un PAS tenga un trauma porque al final es que tiene una piel más sutil, más débil, lo único que pasa, o sea, más débil, más, digamos, como que estás más permeable, ¿no? A lo que te ocurra afuera. También es verdad que hay una parte que no hemos mencionado antes, ¿no? Porque las investigaciones aparte de Linaron, también hubo otras teorías que investigaban sobre cómo los individuos reaccionaban de forma diferente al ambiente, ¿no? La sensibilidad ambiental, que son otras teorías. Y en estas teorías, que bueno, hay dos, una que se llama susceptibilidad diferencial y otra sensibilidad biológica al contexto, se vio que no solo, digamos, la diferencia no es solo en aspectos negativos, ¿no? Digamos que cuando un individuo tiene un entorno complejo, complicado en la infancia, sí, probablemente sea un adulto pues, con más dificultades, ¿no? Más ansiedad, neuroticismo, depresión, pero si este individuo se cría en un entorno favorable, también existe un lado positivo, ¿no? También puede ser más feliz o puede ser más capaz, tener como sobresalir, digamos, con respecto al resto. Entonces, bueno, esto también es importante mencionar porque sí que es verdad que en estas teorías se concluye un poco eso, ¿no? Que la sensibilidad es un continuo y que igual que están, digamos, en negativo, ¿no? Igual que nos podemos ver negativamente influenciados por el entorno, también nos podemos ver positivamente influenciados por el entorno, ¿no? Eso me parece interesante para que se quede también constancia un poco Y de que al esto. final, nosotras lo hemos hablado, a veces no importa cuál sea el origen, ¿no? Sino al Sí. final esto es una realidad a día de hoy. Ujú. Bueno, ya hemos hablado de dos pilares, nosotras tenemos una mayor estimulación, nosotras tenemos un procesamiento más profundo de la información y da igual de dónde venga, porque a día de hoy necesitas gestionarlo igualmente y conocerte a ti mismo con estos rasgos. Totalmente, esa es mi, o sea, yo pienso igual que tú, o sea, al final es como, vale, evidentemente todo esto de la ciencia te puede ayudar a respaldar, ¿no? Mm. A entender, no a justificar tampoco, ¿no? Que muchas veces como, soy paz y me justifico, es como soy así, pues entonces hago esto así, o como soy así, tú adáptate a mí, o tal y cual, ¿no? Pero sí para entender y también pues, lo que tú dices, ¿no? La realidad es que si tú ya sientes, procesas y vives de una forma, bueno, pues ¿y ahora qué hago yo con esto, ¿no? O sea, ni bueno ni malo, Eso pero ¿qué hago es. con esto, no? Es un poco Pues, nuestra idea en común que ya lo hemos hablado tú y yo muchas sí, veces. sí.
Vale, pues súper interesante. Además, este estudio que tú comentas también de la sutileza, o sea, de la diferenciación visual, que si no mal recuerdo, también respalda la parte de la sutileza, ¿no? El Eso pilar es. de, sí, ¿no? Sensibilidad física y percepción a los matices. Este estudio también podría demostrar de alguna manera que había una percepción mayor, ¿no? Como más agudeza visual entre las imágenes, que no es Mm, tanto que el ojo vea más, ¿no? Porque a veces ujú, cuando decimos la agudeza de los sentidos, ¿no? La percepción, es como, no, es que tenemos oídos mejores. No, no, no es así, sino que de alguna manera es como el estímulo que percibes como que se procesa en el cerebro de una forma más intensa, entonces eres capaz de diferenciar a lo mejor más colores, ¿no? ujú, O a la gente que le pase con el oído como más sonidos, ¿no? Como si mm. y ante un mismo sonido tú puedas ver diferencias donde otro no las ve. Ujú. Sí, es interesante esto que dices porque es verdad que el cuarto pilar, el de la sensibilidad sensorial, sobre todo, ¿no? Se basa en la sensibilidad a las sutilezas, que es eso que tú dices, ¿no? Esa capacidad de discernir, digamos, la información que entra en mayor detalle. Entonces, si una persona es capaz de procesar, no es algo que ocurre, digamos, entre lo que es el ojo, por ejemplo, y el cerebro, o el oído y el cerebro, algo ahí es en el procesamiento de esa información la que nos da esa capacidad de diferenciar más y tener más matices, con lo cual normalmente somos buenos, por ejemplo, en ver detalles, ¿no? Y en este caso, pues si estamos hablando de detalles visuales, pues siempre se dice, ¿no? Que los PAS somos buenos en el típico juego de encuentras las 10 diferencias, ¿no? Lo típico que te encuentras en la. Porque es Sí. verdad que somos en general, ¿no? Pues a lo mejor yo entro a una habitación y noto si has cambiado la decoración, ¿no? O si te has cortado el pelo de forma inconsciente, ¿eh? Que no O el tiene, no estado de tengo, ánimo también, ¿no? Te das exactamente, cuenta no, que alguien está triste. total, no tengo que poner ni siquiera foco en ello, simplemente me llega, ¿no? Es como, ostras, la típica que te das cuenta, ¿no? En una reunión y te das cuenta que alguien está más serio de lo normal, ¿no? O que de repente alguien está triste, ¿no? O que ha pasado algo y nadie se está dando cuenta y tú te estás dando cuenta de que la persona no está bien, ¿no? Es como toda esa capacidad de darte cuenta de los detalles y de discriminar. Se demostró con este estudio que tú dices, ¿no? Que es súper, súper interesante. No es que los sentidos funcionen mejor, pero es verdad que si además por lo que sea tienes un buen ojo, o sea, si encima de que Eso eres es. paz, tienes un buen ojo, vas a ser una máquina, ¿no? Dibujando, a lo mejor eres un pedazo de pintor, ¿no? Conozco un chico que tiene una capacidad increíble para dibujar y yo siempre, vamos, está clarísimo, él lo sabe además que es paz y es una pasada cómo es capaz de ver los detalles a unos niveles que me decía un día, es que la gente no lo ve, digo, claro que no lo ve. Es Claro. que tú ves algo que no ve todo el mundo. Esa es que es muy, muy potente, la verdad. Vale, quedaría el último pilar entonces, vea, el de la intensidad emocional, que se une un poco a la empatía. ¿De esto se sabe algo? ¿Hay algún estudio que lo respalde? Pues sí, a ver, la parte de la alta emocionalidad y la empatía no está de todo demostrada por la ciencia, pero sí que hay algunos estudios que se empiezan a acercar, ¿no? Sí que se han visto estudios donde se refleja como mayor activación en las zonas de las neuronas espejo, que ya sabéis que están relacionadas con la empatía y son las que nos ayudan como a entender a los demás, incluso a imitarlos, ¿no? Y se ha visto que hay mayor actividad en estas zonas en la gente paz. Ujú, ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que aunque nos gusta enfocarnos en la positiva, sabemos que esto está aquí, hay que comentarlo, pues que al final también tienes más facilidad para contagiarte de las emociones de los demás y puedes llegar a ujú, caer en una empatía excesiva. Yo personalmente esto me pasa muchísimo y hay veces que me cuesta, ¿no? Reconocer cuáles son mis emociones, cuáles son las del otro, porque estoy hablando con alguien y si está triste, es inevitable que yo acabe sintiendo mucha tristeza y todos nos pasa, ¿no? Porque todos somos capaces de empatizar, pero el paz llega a un punto en que se inunda de esa tristeza y yo a veces me he llegado a poner a llorar de una historia que me está contando alguien cuando la otra persona está manteniéndose serena. Pero yo sí, estoy sí, sintiendo la tristeza que está emitiendo y es que no lo puedo evitar. O sea, me sí. acabo contagiando totalmente. Esto, por supuesto, como ya hemos hablado, no es una cuestión para ponernos una etiqueta y decir yo soy así. Ujú, Hay que ir a terapia, hay que trabajar las cosas. En este caso también yo creo que el trabajo cuando la empatía es excesiva es también un poco de poner límites, ¿no? De esto es lo ujú, mío, esto es lo tuyo total. y aprender a diferenciar. Pero al final es una realidad que hablábamos, ¿no? Esto está aquí a día de hoy y aunque no es- este pilar en concreto no está 100% demostrado, este estudio sí que de alguna manera indica, ¿no? Que sí que en los PAS hay algo diferente, ¿no? Hay una mayor activación en estas zonas de neuronas espejo. Ujú. Sí, hay también un estudio que se hizo, si no mal no recuerdo, que se ponían imágenes, ¿no? de personas, a las personas paz, ¿no? Imágenes de personas felices, tristes,
con emociones, e incluso de familiares, ¿no? Gente conocida y gente no conocida, ¿no? Y sí que se notaba que la activación de las determinadas estructuras del cerebro, ¿no? Relacionadas con el procesamiento profundo, con la emoción, con la empatía, eran más potentes, ¿no? Que en estos tipos de cerebros que en otros. Eso es. Parece ser que a nivel del cerebro existen varias estructuras concretas como el hipocampo y la amígdala que juegan un papel relevante, ¿no? Los últimos estudios de los últimos años, ¿no? De 2015 hasta la actualidad, parece que están un poco enfocados parece ser que sí, que los escáneres muestran esas diferencias. También hablando de genética, que antes se me olvidó mencionarlo, también hay estudios, no vamos a entrar, pero bueno, hay estudios genéticos también, se está buscando un poco si hay un gen, ¿no? O en concreto que, que está relacionado con la alta sensibilidad. ¿No? Parece que se ha descubierto que hay una región polimórfica, que bueno, es una palabra un poco rara y grande y fea, pero bueno, en el transportador de la serotonina, que si se activa o se desactiva, parece que sí influye. Pero bueno, al final la conclusión es que no es solo un gen, ¿no? Y que son varios, y como todo muchas veces en la vida es una mezcla de cosas. Eso es. Entonces parece ser que a nivel de genética es como una mezcla, ¿no? O sea, no se sabe todavía claro. Hay algo ahí, pero todavía no se sabe claro qué genes son los que influyen. Em, Ahora entiendo que lo que queda por venir, ¿no? Los nuevos retos ahora, más adelante, digamos, ¿qué es lo que se está ahora haciendo en ciencia? O sea, ¿en qué se está ahora mismo profundizando en el tema de la alta sensibilidad? Pues está intentando como comprender más todos los componentes psicológicos, fisiológicos y genéticos. Se están haciendo muchos estudios, por ejemplo, con escáneres cerebrales, que esto es algo que en la antigüedad no se podía hacer. Y bueno, se están viendo también avances, ¿no? Por ejemplo, que ya no es tanto el soy paz o no soy paz, ¿no? Sino que la sensibilidad es un continuo, como una campana de Gauss, y al final en el centro pues está la mayoría de la gente, ¿no? Con una sensibilidad media, como un 40% de la gente, y luego pues un 30 por encima, ¿no? Que serían los paz que tendrían una Sí. sensibilidad mayor y un 30 por debajo, ¿no? Pues gente con un poco menos de sensibilidad. Y tiene sentido, ¿no? Que haya gente de todo tipo como una estrategia evolutiva también al ambiente y a la vida, ¿no? Pues que hayan personas con menos sensibilidad de cara a que ante una situación se tomen las cosas de otra manera, la reacción que puedan tomar, ¿no? Si hay que salir a buscar comida, pues Ujú. siempre va a haber gente que va a salir corriendo a buscar comida de manera más impulsiva y ahí estaremos los PAS como, bueno, pero espérate, vamos a revisar que no haya nada, Sí. que no haya un león por al lado, ¿no? Como se hubiera hecho antiguamente. Entonces tiene sentido, ¿no? A nivel evolutivo que exista esta campana de Gauss y que haya gente de todo tipo. Sí, es curioso lo que dices porque a nivel de población de animal sí que es cierto que hay, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Los dos tipos de formas de comportarse, ¿no? Están los impulsivos, que no se piensan tanto las cosas, ¿no? Que van más allá y no miden tanto las consecuencias bueno, ni los posibles efectos que pueden tener. Y estarán los reflexivos, ¿no? Que son los que normalmente se paran, analizan, piensan, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de impulsivos y reflexivos, ¿no? Es lo que al final da esa posibilidad a la población, ¿no? Tanto animal como a los humanos, ¿no? En las grandes civilizaciones, esa mezcla, ¿no? Entre reyes guerreros, ¿no? Y conquistadores y después, pues, gente, pues, maestros, ¿no? Pues, consejeros, gente, pues, que se quedaba en segundo plano quizás en esas batallas. Esa mezcla en esos porcentajes es lo que ha favorecido, digamos, que este rasgo se perpetúe, ¿no? Y además sea ventajoso, ¿no? A Eso es. nivel de especie, es Sea, súper tiene un interesante. sentido evolutivo y biológico que no podemos obviar. Y bueno, Ujú, también la sensibilidad, ¿no? También se ha visto que tiene como un perfil de personalidad propio, gente con mayor neuroticismo, a lo mejor con ujú. problemas de ansiedad, depresión, también mayor apertura a las experiencias, ¿no? Que nos gusta probar, Sí, innovar, nos suena. conocer, crear. Ha visto que la introversión no es tan relevante, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, se está enfocando por ahí. Y luego lo que hablabas tú de los genes también es un ujú. campo muy interesante que yo creo que a futuro va a tener también ahí, va a haber mucha nueva investigación. Bueno, vea, súper interesante todo lo que nos estás contando. Vamos, me parece crucial que la gente tenga acceso a esta información y bueno, que sigamos investigando, ¿no? Y sigamos conociendo. Agradecer a todos los investigadores y a toda la gente que está ahí dándole caña a este tema, porque la verdad es que como comunidad Paz nos viene genial que todo esto se vaya respaldando. Tenemos que ir terminando, me da mucha penita, pero es así. Me gustaría que, bueno, ya no sé si sabes, pero yo normalmente pido a la persona que me recomiende algún libro para poder profundizar por si hay alguien que le ha parecido poco todo lo que hemos contado y, quiere- Pues y mira, todo hay lo un que libro quiere seguir.
muy Sí, dime. interesante que se llama El cerebro altamente sensible de Bianca Acevedo, Ujú. que es una investigadora científica. No sé si estará en español, creo que solo está en inglés. Sí, yo creo que también. No lo he Sí, encontrado, pero bueno, si alguien lo encuentra, que nos lo diga. sí, por Pero favor. la verdad es que es un libro bueno, que ahí podéis encontrar de todo, Sí, porque es hay muchísimos estudios. el típico libro que esta mujer está ahora investigando mucho sobre esto. El libro se llama El cerebro sensible y es bastante potente. Yo no me lo he leído, lo confieso, puesto que está en inglés y además creo que el precio es bastante elevado. Pero bueno, por si acaso, os voy a dar otras páginas que yo conozco de web de referencia que también podéis investigar. Una es hsperson.com. Aquí es donde Elaine Aron y sus colaboradores pues, publican muchos de los estudios que van haciendo, van comentando. Tengo que decir que la mayoría están en inglés y no todos, pero bueno, que se pueden traducir con el traductor de Google, que es maravilloso. Y después también está otra página web que se llama sensibilityresearch.com, que aquí es más el equipo de Michael Plus, de Francesca Leonetti, Galena Roales y Gabriela, los que están ahí un poco más contando, bueno, pues lo que van haciendo y van compartiendo estudios y podéis encontrar mucha información. Y bueno, vea, se nos acaba el tiempo. Me gustaría, por favor, que nos contases dónde te podemos encontrar, dónde te pueden encontrar nuestros oyentes para todo eso maravilloso que haces y que compartes. Si nos puedes decir, por favor. Pues mira, pueden encontrarme como Beatriz Gómez o como mi marca personal, Empieza a Vivir. Actualmente tengo Instagram, un LinkedIn que he abierto bueno, mentira, lo tengo abierto como yo soy delegada de protección de datos a la vez en una empresa, ¿no? Que a los PAs nos gusta meternos en miles de fregados. Y, y el LinkedIn lleva tiempo así, pero bueno, hace poquito que empecé a subir cosas también de la parte de desarrollo personal. Y, Ujú. y bueno, tengo un TikTok también que estoy ahí también Ah, empezando. Sí, sí, he empezado como, actualizada. como Me poquito a poco encanta. ahí haciéndome moderna. Y, Modernizándonos eso. y bueno, tengo una web que actualmente no está publicada porque la estoy modificando, pero es www.centroempiezavivir.es porque actualmente yo tenía un centro Ujú, presencial. ujú, Entonces, bueno, lo ahora sé. estoy dándole una vuelta porque ahora estoy trabajando de manera online, así que Ujú. estoy cambiándola, pero vamos, ahí también me pueden encontrar. Qué guay. Pues maravilloso. Yo recordaros simplemente que a mí también podéis encontrarme en redes sociales, en Instagram como Patricia Fernández bajo, la primera con Y, porque mi nombre parece ser que es muy común y he tenido que ponerle una Y al principio. Después también estoy en Facebook y en LinkedIn, ahí voy compartiendo cositas. Bueno, en Sevilla, por supuesto, en Crisálida, donde además tenemos una comunidad que hemos creado con diferentes grupos y uno de ellos es para la comunidad Paz. Podéis acceder a esa comunidad a través de www.cbdcrisálidas.com con Y también, porque nos gustan mucho las Y. Y nada, bueno, el Círculo para Paz que mencionó también Bea antes, que sepáis que podéis acceder a él, que a través de Instagram me podéis contactar. Y bueno, toca el momento de despedirse. Hasta dentro de 2 semanas. Estoy súper feliz de haber hablado de este tema contigo. Bea, me ha encantado la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, por si igual queréis volver a escucharos y compartirlos con alguien, que seguro que hay alguien que está interesado en estos temas. Y nada, Bea, un último adiós rápido. Muchísimas gracias por estar Gracias a aquí. ti. Ha sido un placer y bueno, gracias a ti, a Relax FM y a todos los oyentes que nos están escuchando. Genial. Bueno, pues ya solo me queda deciros, como siempre, un sensible abrazo a todos y hasta la próxima.